En el año 1602, el dramaturgo británico William Shakespeare escribió una de sus obras más importantes. 418 años después, el Galpón se propuso realizar una ambiciosa producción de aquella obra para que fuera una de las joyas de la temporada teatral uruguaya del 2020. La pandemia, sin embargo, hizo que Hamlet tuviera que esperar 2 años para presentarse ante el público uruguayo. Con la dirección del argentino Marcelo Díaz y protagonizada por Rogelio Gracia, junto con un elenco que incluye a figuras destacadas como Walter Rey, Hugo Giacchino y Alicia Alfonso, mañana, viernes 8 de enero, viernes 8 de enero, mañana sábado en realidad, ¿no? Estoy mareado con las fechas acá, se estrena Hamlet en la Sala Campodónico del Teatro El Galpón. Para conocer las características de esta nueva puesta en escena de un verdadero clásico de la literatura universal, vamos a conversar ahora con Rogelio Gracia, quien es actor, locutor, una de las voces de En Perspectiva, y quien le dará vida precisamente al príncipe de Dinamarca. ¿Cómo anda, Rogelio? ¿Cómo andan? Y bueno, yo digo que si esperamos más de 400 años, esperar 2 años más por pandemia no es tan grave. Sábado, mañana, estoy diciendo bien, sábado 8 de enero es el estreno. ¿Cae 8? Yo tengo un entrevero con los días. Sí, bueno, mañana. Mañana, sábado. Bien, ¿tenés papeles shakespearianos vos en tu haber? En realidad, tuve una experiencia con un Hamlet hace más de 20 años, que fue una obra que llevó en escena Coco Rivero, que era una mezcla entre el Hamlet Machine de Heinrich Müller y el Hamlet. Y yo ahí fui a sustituir el papel de Horacio. Pues resulta que él en su versión, el monólogo del ser o no ser, se lo había puesto a Horacio. O sea que en realidad mi experiencia es esa, pero era una experiencia en realidad siendo un estudiante de teatro y yendo a sustituir a alguien en 3, 4 ensayos. O sea, no sé muy bien lo que hice, pero digamos que eso bastó para que se me encendiera a mí la llama, y la verdad que me volví en un amante de Shakespeare, en un amante de Hamlet. Y quizá este Hamlet ahora venga como un premio a ese gusto, a ese amor que tengo por el teatro, y por este autor y por este personaje, por esta obra, porque realmente creo que son muy pocas las oportunidades que se dan, y que se haya dado esto a mí me llena de alegría y de un agradecimiento feroz, porque es una experiencia que realmente uno la puede desear de muchas maneras, pero ya sabemos que son muy pocos las instancias en las que eso se pueda realmente dar, ¿no? Ahí mencionabas el monólogo soliloquio, no sé cuál es la palabra más adecuada, pero el de ser o no ser, que es uno de esos que la gente conoce, aunque no sepa ni nada de Shakespeare ni nada de teatro, ¿no? Es una de esas cosas que trascendieron todas las fronteras. Sí, Hamlet es como la Mona Lisa, digamos. Todo el mundo sabe qué es, pero nadie sabe muy bien qué significa. Yo hice una prueba con mis amigos, entonces les preguntaba a mis amigos, voy a hacer Hamlet, qué bueno, vamos a hacer Hamlet, ¿sabés de qué se trata? Y las respuestas que me daban eran geniales porque nadie tenía ni idea de qué se trataba. Es como el área de ópera, la Donna de Mobile, vos le preguntás a alguien de qué se trata esa área o de qué se trata esa ópera y nadie tiene ni idea. El tema es que son íconos culturales, trascienden su arte para meterse en la sociedad por algo puntual. Y luego se vuelve tan popular que lo que a lo que se refiere no tiene nada que ver con lo que es en realidad. Pasa también, o pasó durante mucho tiempo, con el ícono del Che Guevara. Cuando yo era jovencito, la moda era ponerse la remera del Che Guevara. Nadie tenía idea de lo que era, lo que había hecho. O si tenía una idea, siempre tenía una idea muy deformada. Y en el caso de Hamlet pasa que se transformó a lo largo de estos 418 años que vos hablabas en el danés más famoso del mundo, y es un personaje de ficción. Entonces siempre es por lo menos interesante o desafiante poder llevar la historia de Hamlet a un escenario, y que también la gente que le gusta pueda tomar contacto por lo menos con una de las versiones, porque realmente son infinitas las versiones que se hacen de esta obra. Sí, hasta Rey León en cierta forma es una adaptación de Hamlet, ¿no? O bebe por lo menos de Hamlet. Sí, lo es. Ahí el tío del Rey León no se casa con la madre, esa es la única cosa que está cambiada, pero sí, está muy inspirada en eso. Y el tema es que Shakespeare, como autor,
sentó las estructuras en las que se basó muchísima de la dramaturgia contemporánea y de los guiones, y no ha sido superado. Eso es lo increíble de este autor. En 400 y tantos años no ha sido superado como autor, lo ha dicho todo. Los psicólogos hablan de él, los economistas hablan de él, los empresarios hablan de él. Inspira, ha inspirado y seguirá inspirando gente, porque es de esos autores que es un monstruo que uno no puede entender cómo una persona así lo haya hecho todo. De ahí creo que salen también las teorías de que Shakespeare no era un solo hombre, aunque yo creo que sí. El tema que también Shakespeare, como muchos buenos cuentistas, no era que lo inventaba todo. Shakespeare agarraba relatos preexistentes u obras preexistentes y les daba su impronta, así como hicieron los hermanos Grimm con sus cuentos. Los hermanos Grimm no eran los autores de todos sus cuentos, sino que captaban los cuentos de la tradición oral y los escribían. Bueno, Shakespeare era un gran empresario teatral. Él se ocupaba de hacer obras. Entonces se le agarraba historias, que ya sea que fueran obras de teatro o historias, también es el caso de Romeo y Julieta, y les daba su impronta. Y él tenía una manera de ver las cosas, una manera de dialogar, una manera de inventar frases, inventar maneras de combinar las palabras, inventar incluso palabras, que hacía que realmente los grandes conflictos o los grandes temas se metan de una manera sencilla, pero con una profundidad en los espectadores, que eso es lo que yo no sé si alguien lo ha superado, o por lo menos esa es una de las características que yo le admiro mucho a un autor teatral, cuando logra hablar de los grandes temas de una manera que yo lo pueda entender. Obviamente Shakespeare necesita una traducción. Shakespeare está escrito así como Cervantes, en un inglés arcaico, o Lope de Vega. Son autores que necesitan una cierta decodificación para poder entender. Más se le suma a Shakespeare la traducción del inglés al español. Entonces sí, obviamente lo que nosotros estamos viendo, o lo que nosotros estamos actuando hoy en día, es lo que queda de Shakespeare después de la traducción y la adaptación del lenguaje. Ustedes también en esta obra, además de adaptar lenguaje y esto que comentás, también adaptan la obra, que es algo que con Shakespeare se ha hecho muchísimo, ¿no? Con adaptarlo a diferentes épocas, como que el corazón de las obras se mantiene. En este caso, ¿qué características va a tener? ¿Qué es lo que se va a poder ver? Que por las imágenes que han difundido claramente no es algo de la Dinamarca del siglo XVI, ¿no? No, por supuesto. Si bien se habla de Dinamarca y los grandes datos de la obra no están alterados, no es que se sitúa, estamos en otro país, estamos en otro lado, no. La obra es en Dinamarca, el rey es rey, el príncipe es príncipe, pero sí se permite la obra jugar con cosas de estos tiempos, es decir, en el momento que sale un celular, en el momento que ya los personajes estamos vestidos de traje. Digamos, la puesta en escena de Marcelo se permitió jugar con elementos libremente para que sí pueda estar asociado con temas más contemporáneos, sobre todo con estos temas de lo que son las conspiraciones, las traiciones, las maniobras políticas, que de eso Hamlet tiene mucho. Y después está toda la parte humana de Hamlet, que sí, yo creo que está un poco más pegada a lo que originalmente fue, porque esos conflictos no han cambiado tanto. Pero sí creo que se puede hacer unas asociaciones. Yo escuchaba en la tertulia hace un rato, de la que soy fan, como ya te dije, y cuando tengo tiempo libre la escucho, y hablaba de esto, de las crisis de los sistemas democráticos actuales, ¿no? Y bueno, yo creo que en esta cuestión conspirativa que tiene Hamlet, sí se puede perfectamente asociar y reflejar un poco esta crisis actual de lo que son las democracias representativas. No sé quién de los tertulianos hablaba, pero era bien interesante. Yo me quedé pensando justamente en eso, ¿no? Que hablaba de que Trump o Bolsonaro o incluso decía, nombraba también a Maduro, incluso no sé si hablaba de Putin también y del de Turquía, no sé, hablaba de unos cuantos y decía, realmente estos mandatarios se puede decir que sean representantes legítimos, democráticos de una ciudadanía. Y bueno, es bien interesante porque toda la conspiración que se da en Hamlet empieza, y con esto no spoileo nada porque está en las primeras escenas, empieza que el rey de Dinamarca se muere y el que agarra el trono es su propio hermano, que se casa con la reina, ¿no? Ya empieza algo turbio ahí. Hay una frase muy bonita que dice: algo huele mal en Dinamarca, muy conocida también. Frase famosa. Y tiene que ver un poco con eso.
Y luego la parte humana de Hamlet tiene muchos subtramas, ¿no? Muchas subtramas. Y en eso también Shakespeare era especialista, ¿no? Lograba hablar bien de más de una cosa que es muy difícil de hacer para un guionista, hablar bien de muchas cosas. En las imágenes de difusión se ve tu rostro ensangrentado, ¿no? Y Que no se preocupen que casi no sangro. el director Marcelo Díaz ha hablado como que hoy es una obra de suspenso, de política. Esto creo que se lo decía a la agencia de noticias EFE. Y decía también Marcelo, creo que es con lo que se va a encontrar el espectador, una especie de Netflix teatral. ¿Vos lo ves así también? No, a mí no me gusta verlo así. Netflix es Netflix. Vos querés Shakespeare. El teatro es teatro, lo que pasa, ¿viste? De Netflix ya tuvimos bastante en la pandemia, estuvimos encerrados mirando plataformas como cochinos, y gracias Netflix y gracias a todas las plataformas, incluso yo tuve la suerte y el honor de trabajar en la primera producción uruguaya de Netflix, que es la película Togo de Adrián Caetano, y trabajé para Amazon y ahora trabajaré para otra. O sea, yo soy un agradecido de las plataformas y las oportunidades laborales que brindan, pero por otro lado te digo, el teatro es teatro, nunca jamás yo hablaría de un Netflix teatral, jamás, con todo el respeto que me infunden ambos, pero el cine es cine, la tele es tele y el teatro es teatro. Si vos vieras si vivieras la experiencia teatral de adentro, a la cual yo te invito para cuando quieras venir a vivir una jornada teatral desde los camarines, muchas gracias. te das cuenta que realmente... No, por favor. No serías el primero, Vienen conmigo, pero hay que venir temprano, hay que venir 2 horitas antes. Pero es una linda experiencia, todo lo que se vive adentro de un escenario, todo lo que son los periodos de ensayo, hay una elaboración, hay un proceso que tiene que ver con la creación de un personaje y vivir con un equipo todo un espectáculo que no es parecido a nada, ¿sabes? Los rodajes son otra cosa. Y los métodos de actuación son también bien distintos. Así que, bueno, redondeando que Netflix teatral no. Pero en esa parte del suspenso que decía él, porque quizás alguien puede pararse, vos mencionabas otros autores clásicos como Lope de Vega, ¿no? Alguien puede pararse, alguien que quizás no conoce tanto de teatro clásico, y dice, yo qué sé, no sé si tengo ganas de ir a ver Shakespeare, capaz que es algo viejo, ¿no? Una cosa así. Vos ya has mencionado todos estos vínculos que tiene, y en esa parte de toda esa parte que tiene de vínculos, digo, a través de la conspiración con la política actual, y estos vínculos también con lo que se estaba discutiendo en la tertulia más temprano. A nivel género, ¿lo ves así como que tiene una cuota de suspenso? Y sin duda tiene suspenso. Sin duda tiene suspenso. Hay mucho suspenso, podría ser un thriller. También tiene humor y podría ser una comedia, porque Shakespeare fue el primer autor, que esto es un dato bien interesante, el primer autor que incluye el humor en las tragedias. Hasta ese momento la tragedia era tragedia y una comedia era comedia. Shakespeare es el primero que mezcla. Y te digo otra cosa, yo soy muy malo con los géneros. Yo no entiendo lo de los géneros. Y ahora que hablaste de Netflix es gracioso porque ¿viste? Vos pones una película de Netflix y te pones todo el género y son graciosísimos los nombres de los géneros. Sí. De Netflix. Son hechos a medida. Sí, yo siempre soy muy malo con los géneros y a veces cuando me hablan de comedia y tragedia y drama y comedia dramática y esto y lo otro, intriga política. Yo digo, mira, la historia es una historia. ¿De qué género es? Bueno, decímelo vos después que la veas. Que tiene suspenso, lo tiene. Que tiene humor, lo tiene. Que tiene drama y tragedia, indudablemente, la tiene. Es lo que atraviesa toda la obra. Pero básicamente es una historia, es contar una historia. La obra se llama La tragedia del príncipe Hamlet, o sea que sí, el eje está un poco ahí en la tragedia de este muchacho que es un príncipe que lo tiene todo para ganar y que está haciendo sus armas de príncipe en una universidad, uno de estos centros de Alemania, y se tiene que volver porque su padre murió y se encuentra con que su tío se ha casado con su madre y se encuentra con que hay una circunstancia muy extraña en la muerte de su padre, que al parecer no es accidental, y ahí viene todo una debacle, donde sí se cuentan todos esos temas, pero en los cuales, además de haber esta tragedia, está la trama política, la trama humana, la trama de amor y el suspenso de que vos realmente estás todo el tiempo sabiendo qué va a hacer este hombre o qué va a pasar ahora, quién mata a quién conspira contra quién. Es una de las mejores obras de todo el teatro universal, por lejos. O sea que todo lo que yo pueda decir, Gastón,
no es nada. Por eso a veces a mí hablar tanto de la obra me da un poco de cosita, primero por atrevido y segundo porque todo lo que yo pueda decir realmente no tiene nada que ver con lo que realmente la obra significa. Bueno, no, Esperemos que la obra esta hable por sí misma y bueno, y a la gente se pueda acercar para después realmente tomar más contacto con este autor que es una belleza. no hablemos más de la obra, entonces, hablemos No hay problema, no hay problema. No hay problema. hablemos del desafío que fue para ustedes esta posposición de la obra desde hace un par de años con la pandemia. Tampoco vos no has estado, no es que vos has estado sin actuar. Yo de hecho te fui a ver a hacer Tom Paine ahí, acá en Magnolio Sala. ¿Fuiste? Sí, fui, sí. La cosa es que, claro, Tom Paine es una obra unipersonal, ¿no? Estabas vos solo en el escenario. ¿Cómo fue en este contexto que estábamos ahí medio que creyendo que salíamos, pero todavía del todo no, de la pandemia? ¿Cómo fue volver a integrar un elenco, a los ensayos generales? ¿Cómo te sentiste en ese sentido? A mí me encanta eso, me gusta mucho. Transitar el unipersonal también me gustó, tiene un montón de ventajas. Y tiene un desafío que es más con uno mismo, porque no hay a dónde ir. Pero a mí esto de estar en un grupo y en el escenario y los ensayos y la gente y el movimiento y toda esta adrenalina que se genera, me encanta formar parte de un elenco y me gusta formar parte de un elenco grande. Justo ayer hablamos con los compañeros de que en el ensayo de ayer había una energía grupal arriba del escenario muy buena, pero con todos, los traspuntes que están entre patas, los maquinistas. Atrás del escenario hay un montón de gente que está laburando todo el tiempo para que todo fluya, así los cambios de vestuario, las aperturas y cierres de cosas escenográficas, entradas y salidas de objetos escenográficos y no escenográficos. Y entonces había como una energía donde realmente siempre pasa así, porque la gente que hace teatro lo hace porque le gusta, pero creo que este año hay un plus que es que estuvimos mucho tiempo sin poder hacerlo. Entonces yo notaba, capaz que fui yo solo, pero creo que no, yo notaba ese agradecimiento implícito en decir estamos pudiendo volver a hacer lo que realmente a nosotros nos apasiona, que es formar parte de un espectáculo. Y no te olvides que esto no fue arrancado. Yo no paré de trabajar, por suerte, durante la pandemia, pero espectáculos teatrales no pudimos hacer. O sea, yo el primero que hice fue La Principesa con el Coro Nacional de Niños, que fue en julio, fue de lo primero que hicimos, y notábamos lo mismo, ¿no? Notábamos como un agradecimiento extra de decir cómo nos gusta hacer esto y cómo duele que te obliguen de un día para el otro a no hacerlo más, ¿no? Me imagino que Tom Paine, por mencionar esta que era la anterior que habías hecho, no sé si entre medio capaz has tenido alguna cosa más, pero bueno, fue también una obra importante para vos, Tom Paine. Los desafíos de como actor, ¿no? De estar solo en el escenario. Esa es una obra además con mucha intensidad, ¿no? Para el que está ahí parado solo, enfrente a toda la grada. Y de eso, a Hamlet me imagino que también es una actuación intensa, pero en otro sentido, ¿no? Que no toda la obra se apoya sobre tus hombros, aunque sí estás en el foco, ¿no? Sí, cada papel tiene una exigencia muy marcada y creo que acabas de nombrar dos que para mí van a ser inolvidables. O sea, yo Hamlet todavía no la transité porque no la estrenamos, pero sí que vengo hace 2 años con ella de ensayos y ya me doy cuenta que es uno de esos roles que son puntos de inflexión en la carrera. Tom Paine lo fue porque era la primera vez que yo hacía un monólogo y fue muy bien recibido y a mí me hizo girar por varios países y todas las cosas que conlleva a veces cuando pasa eso con un espectáculo. Y Hamlet creo que es uno de esos papeles que tiene una curva dramática tan grande, pasa por tantos estados que como actor te hace tocar registros y cuerdas que casi ninguna obra los hace tocar. Esa es la realidad. Lo que se le llama en teatro el arco dramático, que es por los estados que va pasando el personaje desde que empieza hasta que termina. El arco dramático de Hamlet debe ser como un objeto de estudio en el teatro por la diversidad de lugares a los que lo lleva, cosa que Tom Paine, por ejemplo, no lo tiene. Tom Paine tiene ese desafío de estar solo, pasa por muchos estados, como vos habrás podido ver, pero si ves Hamlet te vas a dar cuenta que esto es otra cosa. Pasa por todos los estados y hay que estar muy despierto, muy entrenado, muy concentrado para que vos lo montes al personaje y no el personaje te pase por arriba a vos.
que es lo que tienen estos grandes papeles, ¿no? Cualquier obra artística en realidad lo tiene. Para un pianista tocar Rachmaninoff es una locura también y tiene que estar muy, muy atento. Y un personaje como este también te tiene que tener muy atento, muy despierto, muy sano, porque es tanta la cosa por la que pasa en 2 horas que, que corres el riesgo de quedar un poco loco si no estás bien atento y bien saludable. Entonces, sábado en el Teatro de Galpón, en la Sala Campodónico, que es la sala grande, ¿no?, del teatro, Sí. bastante grande. Estreno de Hamlet, por ahora todo sobre ruedas, ¿no? Y no digamos nada, toquemos madera, ¿no? Entonces, Rogelio... Por ahora todo perfecto, yo creo que la gente también está ávida, sobre todo la gente que se cuida, están vacunadas, con tapaboca y va todo eso. Bueno, los teatros son los lugares más seguros que hay, son los lugares donde todo está controlado, la gente está quieta, un espacio grande, está todo controlado y no hay focos en los teatros, no ha habido en España, no ha habido en Argentina, no los hay acá. Rogelio, gracias, un abrazo y éxitos con esta versión de Hamlet. Mirá que te espero, ¿eh? Sí. Me voy a dar una vuelta seguro porque no he tenido el placer de mirar Hamlet en el escenario, así que va a ser una buena oportunidad. Vamos arriba. Un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias a toda la barra por ahí.